El pasado 10 de abril de 2025, el mundo del fútbol se despidió de un genio del banquillo. Leo Hacker se marchó con un legado impresionante y ganador en clubes como Ajax, Real Madrid y Feyenoord, además de las selecciones de Países Bajos, Arabia Saudita, Trinidad y Tobago y Polonia. Sin embargo, para el colectivo del balompié mexicano, Hacker será recordado por siempre como la mente maestra de un equipo de época, el América de la temporada 94-95, tan espectacular como fugaz, tan emotivo como dramático, tan memorable como trágico, cuyo final llegó exactamente hace 30 años. El miércoles 15 de junio de 1994, el técnico neerlandés fue presentado ante los medios a través de llamadas telefónicas, en la voz de uno de sus directivos más famosos. Nos gustó el estilo de juego que le imprime a sus equipos, es netamente ofensivo y se identifica con la perspectiva del América, afirmó Panchito Hernández. La plantilla inicial estaba compuesta por una larga lista de excelentes jugadores mexicanos y solo 3 extranjeros. Los argentinos Marcelo Bartichotto y Germán Martelotto, además del histórico Edu Manga. Todos dejarían el club a media temporada. Luis Roberto Alves Ague, Cuauhtémoc Blanco, Raúl Rodrigo Lara, Guillermo Naranjo, Luis Felipe Peña, Juan Hernández, Adrián Chávez, Joaquín del Olmo, José Enrique Rodón y Raúl Potro Gutiérrez fueron los nacionales base del Trabuco que se hizo acreedor de múltiples apodos. El que quedará grabado en los libros de historia es el de Águilas Africanas, debido a los 2 exponentes que viajaron desde dicho continente para brillar en el fútbol mexicano. François Didier Oman Villic, de Sacbayene, Camerún, y Kalusha Walia, de Mufulira, Zambia. El delantero camerunés llegaba tras una prolongada estancia en el fútbol francés, además de haber representado a su país en el Mundial de Italia 1990. Le marcó el gol de la victoria 1-0 sobre Argentina. Impresionante cabezazo, el primero del certamen, y llegó a cuartos de final, hito que jamás había alcanzado alguna selección africana en toda la historia. Volvió a anotar en Estados Unidos 1994, con definición en el empate a 2 con Suecia, unos días antes de su arribo a tierras mexicanas, pues Camerún fue eliminado en fase de grupos. Por otro lado, el zambiano era una rimbombante figura continental. Como futbolista del PSV Eindhoven conquistó 2 títulos de liga, una copa y una supercopa, además de diversos reconocimientos individuales en el Círculo de Brujas, equipo belga que lo debutó en Europa. Sin embargo, eran sus blasones internacionales los más espectaculares. 23 goles en la selección de Zambia, de la cual era capitán, el subcampeonato en la Copa Africana de Naciones de 1993 y el premio al mejor futbolista africano de 1988. Por si fuera poco, era un sobreviviente, pues tuvo la fortuna de no abordar el avión que llevaba a todos sus compañeros de selección a disputar un duelo contra Senegal. Lamentablemente, la aeronave se estrelló en su traslado y todo el equipo perdió la vida. Uno de los símbolos fundamentales de esta versión americanista fue su indumentaria, tanto de local como de visita. Por primera vez desde 1981, el equipo abandonaba su icónico triángulo invertido para adoptar el modelo 94-95 de Adidas, template que relatamos en próximas páginas, utilizado por decenas de equipos en el mundo, pero ninguno arraigado de la manera en que lo hizo el América. Las calcetas, los pantaloncillos y la camiseta usaban su identitario tono amarillo, pero debajo del cuello se desprendían 3 líneas de diamantes en 3 colores, negro, rojo y azul rey. De todos los clubes que vistieron este diagrama, solo el América lo extendió hasta las mangas 3/4, que casi llegaban a cubrir el codo. El short con los rombos en la pierna derecha solo se utilizó durante las primeras 6 fechas. A lo lejos, el atuendo se asemejaba a la figura de una abeja, que regaló otro de los inéditos sobrenombres. En la versión away, el uniforme cambió la base amarilla por el azul oscuro, intercambiando la tonalidad de las figuras del pecho, pero sosteniendo el rojo a la altura del corazón. Esta maravilla noventera solo tenía un defecto de origen. El escudo era pequeño, algo que tarde o temprano se resolvió. Aunque el uniforme se utilizó durante el torneo amistoso cuna del fútbol mexicano, el estreno oficial se dio de visita contra León en el marco de la jornada 1, de quizá el más fantástico de todos los torneos largos que se compitieron en la historia de México, desde 1902 y hasta 1996. Esa primera fecha no pudo disputarse en el vetado Nou Camp, así que el Sergio León Chávez de Irapuato recibió esmeraldas y azulcremas. Nunca habían jugado 3 africanos al mismo tiempo en canchas nacionales, marca establecida con la alineación de los americanistas y la inclusión del ganés Isaka Ipiey en el cuadro leonés. El América hizo su gol de arrancada gracias al disparo de Villic, que se desvió en el cuerpo de Zague, y de ahí al fondo de la red, el doblete del hijo del lobo solitario también fue con asistencia de François.
aunque ahora sí intencional, 2 puntos a la bolsa por la victoria inaugural. Sorprendentemente, en la apertura del Estadio Azteca para hospedar al Atlas, el equipo perdió. Después de un mal primer lapso, Ben-Hacker le dio minutos a Edu Manga, pero el ídolo solo fue testigo de un golazo colectivo, autografiado por el pájaro Domizzi, el que ganó el rojinegro. No fuimos ni la sombra de la semana pasada, sentenció el director de orquesta. En la fecha 3 tocó viajar a Zapopan para medirse con el vigente campeón, los Tecos del Agua G, sobre la cancha enlodada por un tremendo chubasco tapatío, donde Joaquín del Olmo y Cuauhtémoc Blanco empezaron a ser protagonistas en la estrategia del timonel. También Kalusha y Villic destacaron al definir sus primeros goles como americanistas, ambos con sendos disparos cruzados. Rizzo marcó por los de Vucetich, pero el Temo hizo el tercero y cerró el festín. Este fue su primer gol como profesional. En viernes por la noche, 40,000 aficionados vistieron el Coloso de Santa Úrsula, testigos de la segunda victoria consecutiva. Luis Felipe Peña, hijo del grandioso Gustavo Peña, celebró su primera anotación con la casaca águila al cabecear un córner. Lástima que el halconcito sería recordado por un cierre de año de terror. Aunque Rafael Bautista fue el primer expulsado del torneo para el América, los de Cuapa fueron al frente y provocaron una gran actuación del portero santista, Olaf Heredia. No obstante, Pascual Rebolledo le mostró la roja a un rival por patera del Olmo, y el mismo tampiqueño aprovechó para concretar el 2-0. Adomaitis hizo un golazo, pero a los laguneros no les alcanzó para más. Ahora sí, con el Azteca retacado de 100,000 almas, América fue visitante administrativo ante la máquina. Después de una primera mitad fraguada por la lucha, en el complementario los cruzazulinos se adelantaron con el testarazo de Pedro Duán, pero las águilas africanas igualaron con un martillazo poderoso de Villic, a pase del encarador blanco. Aunque el halconcito otra vez fue protagonista por su cartón rojo, la elegante y laboriosa media cancha de Ben-Hacker perpetuó la posesión, vio anulado un gol de su lateral naranjo. El empate no se movió más. Apenas 2 minutos le tomó al Morelia aventajarse 0-2 en cancha ajena, cuando su técnico, Antonio Tota Carvajal, ni siquiera había llegado a su lugar. En una muestra de furia ofensiva, Oman Villic marcó 4 goles, por primera vez en su carrera, acompañado por los individuales de Boalia, del Olmo y Saguiño. El marcador final de 7-3 reflejó, al fin, de lo que eran capaces, con esa urgencia de portería rival, saciada solo con racimos de goles. Solo en otras 2 ocasiones se han marcado 10 tantos en partidos de clubes en el Estadio Azteca. América 6-4 Veracruz de la 66-67 y América 8-2 Olimpia en la Copa Libertadores del 2000. Luego del pachangón ante los Ates, el Club América celebró su 78 aniversario con un duelo amistoso frente al ex club de su nueva figura, el PSV Eindhoven, cuyo máximo referente era un jovenazo Ronaldo Nazario de Lima. La altura del Distrito Federal y un largo traslado sobre el Atlántico fueron fundamentales para que los granjeros se convirtieran en presa fácil de las águilas, que soplaron las velitas con un contundente 3-1. Villic conquistó los cielos gracias al centro de Marcelo Bartichotto. Kalusha no se rindió tras una tajada de Stanley Menso y se dio la llegada de Luis Roberto, quien concretó con la diestra. Finalmente, ahora de zurda, Saguiño definió el 3-0, que no fue definitivo, pues Eric Meyer hizo lo honroso. Este fue el último partido del carismático portero Alejandro Gallo García como jugador del América, único que disputó bajo las órdenes de Ben-Hacker. El reencuentro de Hugo Sánchez con Leo Ben-Hacker fue el platillo más esperado de la fecha, recordando que fue el neerlandés uno de los máximos responsables de que el Pentapichiche abandonara la Casa Blanca. Por él salí del Real Madrid, en lugar de estar jugando en Atlante, estaría allá, dijo el goleador tras el partido. Sobre el campo del Estadio Azulgrana, lleno por primera vez en la temporada, Rubén Omar Romano y José Enrique García colorearon el 2-0 en el tanteador, pero el visitante empató tras la sustitución de Sánchez Márquez al 69. Solo 3 minutos más tarde, Saga cortó distancias a pase de Kalusha, mientras que Villic ganó el globito del Olmo para hacer su 7ª conversión y colocarse por debajo de Carlos Hermosillo en la lucha por el título de goleo, extendida hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo relatar la paliza sobre Correcaminos? Basta con resumir la numeralia. Kalusha abrió el tanteador al 17, Oman Villic se fletó un par al 25 y al 47, copiado por Alves al 51 y 79, y por Cuauhtémoc, quien celebró al 71 y 86, mientras que Francisco Uribe se apuntó con 1 al 88. Por la Universidad Autónoma de Tamaulipas marcó Nildeson Silva de Melo, brasileño que sería famoso vestido de rojo en Nezahualcóyotl. A ritmo de la Macarena en sus festejos de gol, las Águilas Africanas rubricaron la tercera máxima goleada de los libros americanistas en torneos de liga, debajo del 10-0 sobre Germania de la 26-27 y el 10-3 ante Marte
de la 31-32, alcanzaron 25 goles en solo 8 jornadas disputadas, ninguno a pelota parada, confirmando su extraordinaria forma y dejando claro a los rivales que solo una hecatombe los podría detener. Fue en el Volcán donde el América estrenó el uniforme alternativo de Adidas, el azul con plumaje rojiamarillo. Sin embargo, un campo en mal estado y la rocosidad de ambos conjuntos impidieron que se desarrollara el fútbol ofensivo, más que los contendientes lo intentaban. Roberto Ruiz Esparza desvió un rozón de Villic, que se fue al fondo del arco, pero no se consideró autogol, y el africano llegó a 10 dianas. Luego el mismo defensor felino puso el 1-1 final. Tigres se dedicó todo el partido a pegar, dijo Del Olmo, expulsado al minuto 71. La vibra goleadora volvió el primer viernes de noviembre. Fueron los Cuatro Fantásticos los encargados de abultar los cartones. Villic con un cabezazo demoledor, Kalusha con un tiro libre que venció al despistado Martín Salcedo, suplente del suspendido Pablo Larios. Saguiño hizo el tercero desde el punto penal, luego de una falta que él mismo recibió. El último fue de Blanco Bravo, genial cabeceador, más que su fisionomía indicara lo contrario. El gol de Luis Carlos Perea solo maquilló la goleada. Ben Hacker y sus pupilos estaban montados en un avión. El 11º partido incendió el Clásico Nacional en el Estadio Jalisco. Guadalajara llegaba como otro de los favoritos para alzar el título, y 80,000 personas saborearon el choque de trenes. Muy pronto, Kalusha Walia dijo presente, partiendo la cancha en dos y disparando de izquierda al arco. Lo haría celebrar con la tribuna. Ramón Ramírez tuvo el empate instantáneo, pero le pegó muy abierto. No obstante, cobró su revancha en un tiro libre, golpeando por debajo de la barrera, aniquilando al arquero Chávez. El mismo Nayarita dio la vuelta tras un descuido de la saga amarilla, con un fierrazo al segundo palo. No terminaba el festejo cuando Lara se la dejó a Villic para que le reventara las costuras al balón y le hiciera un agujero a la red, cerca del ángulo derecho. Golazo. Lo que no se pudo creer fue el cuarto gol en solo 9 minutos. El Cheche Hernández tocó el balón con la mano dentro del área. El árbitro señaló el punto penal. Desde ahí lanzó Daniel Travieso Guzmán y las Chivas se fueron arriba 3-2. La locura del primer tiempo terminó y dejó paso a la del segundo. Apenas arrancaba cuando Chávez voló para salvar a las Águilas. Al 55 de tiempo corrido, Naranjo sacó de manos y el balón botó sin oposición hasta que Sague cabeceó por encima del portero. Faltaba uno, que no correspondía a otro más que al Divo de Tepito. Ya con los aficionados rojiblancos abucheando a su cancerbero, el Jaibo del Olmo trazó un centro por derecha, directo a la entreceja del muchacho, quien, extasiado por la consecución del liderato, corrió hasta su entrenador para colgarse de él y celebrar con el puño en alto. El contacto de Del Olmo, cabezazo, ¡gol de Blanco! ¡Gol del América! Cuauhtémoc Blanco se levanta, resortea, tira el cuello, mete el frentazo y hace un gran gol. No son un super equipo. En la cancha no se vio eso, afirmó Ramón Ramírez, visiblemente enfadado tras su expulsión por insultos al silbante. Por cierto, no se anotaban 7 goles en un clásico de clásicos desde el 4 de febrero de 1971, cuando América ganó 5-2. La jornada 12 fue de descanso, pues el torneo tenía 19 equipos. Además, el parón de selecciones permitió que reposaran antes de otro carnaval futbolístico, ahora en el Puerto Jarocho. González China hizo válido el penal para el local, pero Walia destruyó la portería de Adolfo Ríos para igualar. En la segunda mitad, Villic dio un pasecito a la red, con sabor a remontada, solo que el Búfalo Poblete disparó sin ángulo al poste de Chávez. Cometió tremendo error y regaló el 2-2. Paco Ramírez le ensartó el codo al Cuau y Sague cobró desde el manchón para retomar la ventaja. El empate corrió a cargo del Potro Gutiérrez, un autogol que le dieron oficialmente a Elías Ledesma. La repartición dejó satisfecho al fanático. América llegó a 10 partidos sin conocer la derrota. En el Azteca se registró un nuevo empate. Otra vez el rival se fue adelante. Puebla anotó primero con el tanto de Pimentel. La reacción fue de Hernández, una diagonal para François, quien no dejaba de bailar con la red. El goleador Sergio Lira volvió a poner arriba la franja, pero Man Villic rescató una jugada en extremis de Luis Roberto. Igualó el marcador final. El americanista camerunés continuaba en su lucha por el goleo individual, con 15 dianas, solo una por debajo de Hermosillo y Tortuga. La explosividad del ataque azul crema se hizo presente de nuevo en la arrastrada que le dieron a los Pumas de Jorge Campos, que iniciaron ganando con la terminación de Masachesi. A la media hora, Del Olmo hizo un jugadón individual, se dio a Villic y este a Sague, autor del empate en la intersección de los postes.
Al mismo lugar la envió el venido de Francia, elevándose sobre toda la defensa y clavando el balón. Con esa anotación, el dorsal 9 rompió el récord de Caviño, Lángara, Casarín, Epaminondas, Santillán y Rolando, cumpliendo 10 partidos consecutivos presente en el marcador. Histórico. La portería del Brody no tuvo descanso y ahora fue Kalusha el responsable, con un balón bombeadito. Imposible para el acapulqueño. Para mí lo más importante es que el equipo ganó. A mí me da igual, comentó Villic tras enterarse de su nueva marca. La racha invicta se extendió a 13 partidos sin perder en su visita al TM Gallos Blancos, un equipo reconvertido a media temporada por situaciones extracancha. Curiosamente, la cascada de goles la comenzaron ellos. Igual que contra Morelia, América empezó abajo con uno de Héctor del Ángel y otro del Abuelo Hernández, hermano del famoso matador. No obstante, por segunda vez en el torneo, las Águilas hincaron el pico 8 veces en otro tembloroso rival. Primero Sague convirtió 2, con asistencias de Villic y su lateral Hernández. Los Gallos Jaivos cometieron la pena del gol en contra. En el segundo lapso, Saguiño se inventó un globito para el 2-4. A continuación, Villic hizo el quinto y el sexto, con los que rebasó de nuevo Hermosillo en una carrera de 2 bólidos. Ya con la gente retirándose del estadio, Kalusha puso el 2-7 y el zurdo Alves dictó sentencia, con el único póker de toda su carrera en clubes. El equipo de Ben Hacker llegó a la friolera de 50 goles en solo 15 partidos y se enfilaba directo al trofeo. En su camino a la gloria se les atravesó el imponente Necaxa, que vivió una década endulzada por un extraordinario nivel futbolístico, y la 94-95 no era la excepción. Con el Azteca hecho un hervidero, Ivo Basay explotó en júbilo al rematar el centro de Alberto García Aspe. El 2-0 tuvo a los mismos actores en escena, pero activó el grito de ¡duro, duro! Pues la afición americanista tenía fresco el recuerdo de las volteretas goleadoras y añoraba una tercera. Sin embargo, la mejor ofensiva no pudo con la mejor defensiva y su genial portero Nicolás Navarro solo cayó uno, a nombre de Luis Roberto. Así que el cuadro de Cuapa conoció la derrota por segunda vez en el año. 2 días antes de este partido, el equipo presentó como flamante refuerzo a Luis García Postigo, ex delantero de los Pumas y Atlético de Madrid, que abandonaba la Real Sociedad luego de 6 meses de espanto. Durante algún tiempo fue uno de los delanteros mexicanos más feroces, y en el América viviría su último pico deportivo. Con la amargura en la garganta, el América visitó la Bombonera de Toluca, que los recibió sin luz eléctrica ni agua en los vestidores. La revancha por dicha afrenta se cobró sobre el césped. El primero en aparecer fue, ¿quién más? Omar Villic, cabeceando de espaldas al arco del Venado Gutiérrez, en un salto infinito. Durante la segunda mitad, el árbitro sopló socarina por una falta sobre Naranjo adentro del área, misma que Sague catafixió por gol. Para cerrar en todo lo alto, François cuchareó el balón sobre el arquero, en otra actuación memorable para la nación crema. Previo al último duelo de la primera vuelta, el campamento Águila recibió la noticia de que 6 de sus futbolistas serían convocados por la selección mexicana para la Copa Rey FAD 1995. Sague, Chávez, Del Olmo, Potro Gutiérrez, el recién llegado García y la sorpresa de Cuauhtémoc Blanco, sustituto del lesionado Luis Miguel Salvador, aunque su debut con el tricolor llegó hasta febrero. El hecho de que haya 6 convocados no significa nada, declaró Leo Ben Hacker tras la victoria sobre Rayados, enojado por las formas con las que su equipo logró el resultado. Arrancando el juego, el ícono careca desvió un tiro amigo al fondo de la red a favor de los regiomontanos. El América no apareció en los 45 iniciales y tuvo que soportar las llegadas de la pandilla. No obstante, después de los comerciales, el arco de la bomba Ruiz Díaz se vio apabullado por la explosiva delantera con el collar de diamantes. Una vez más con la testa, Villic reventó el balón y alcanzó otro récord, 21 goles a media campaña. Luis Roberto Alves no se quedó atrás, gambeteando a sus rivales y pateando con derecha, para llegar al mismo número de goles que el de su camiseta, 17. Nada de esto le quitó el coraje a su entrenador, lo que demostraba sus ambiciones de romper con 5 años de sequía liguera, debido a que 8 de sus jugadores titulares estaban concentrados con sus respectivas selecciones. El neerlandés utilizó una larga lista de suplentes en el arranque de la segunda vuelta. Esa tarde jugaron el arquero Maldonado, Pedro Pineda, Germán Villa. A partir de la siguiente temporada construiría su propia leyenda, Marco Capetillo y Carlos Serafín, además de un tal Jean-Claude Pagal, también camerunés, cuyo rasgo más característico era su cabellera a rastas, y se convirtió en una piedra en el zapato para sus compañeros, por su rudeza y pobrísimo nivel. Con la peor entrada hasta ese momento, el América venció gracias al golazo de Pineda, su único del torneo, al cuarto de hora. Curiosamente, a pesar de no brindar su mejor partido, retomaron la punta de la clasificación tras la caída de los Rayos.
Villic y Kalusha aterrizaron en México después de disputar las eliminatorias para la Copa Africana de 1996. Solo Boualia pudo marcar, y lo hizo por partida doble en la victoria de 0-3 sobre la selección de Mauricio. Ambos africanos pusieron los tabiques de una pared exquisita definida por Villic, con lo cual empataron el gol tempranero de los Zorros. La voltereta fue por culpa del defensor Arturo Beltrán, quien metió la mano a un pase de blanco, y Zague engañó a Osvaldo Sánchez desde los 11 pasos. Entre las múltiples ausencias, esa noche tuvo su estreno Luis García, aunque poco pudo aportar en la delantera. Además, a partir de entonces, el América ya lucía su escudo mucho más grande, cosido como parche encima del original, una joya para el coleccionismo. Las primeras muestras del bajón futbolístico empezaron a aparecer. Contra los Tecos, el América ganó, pero otra vez por la mínima, y con dudas en su accionar. A pesar de ello, la pareja de cracks volvió a marcar, y le cortó una racha al visitante. Acumulaba 9 partidos sin perder. El ex del Cercle Bruges lo hizo con un magnífico tiro libre de zurda. Rebotaba en el palo del arquero. Y después del autogol del abucheado cancerbero Chávez, el camerunés repitió la dosis con la cabeza, a gran pase del insistente Naranjo. Los seleccionados llegaron muertos de Arabia Saudita. Se justificó el director técnico tulipán. América se estrenó en la Copa con visita al San Luis de la entonces llamada Primera A, que sobrevendió su boletaje para romper récord de asistencia y de recaudación en taquilla. En el Estadio Plan de San Luis, las 27,000 personas se fueron más que satisfechas. El primer lapso fue feroz, con goles de Villic, el brasileño Rodinei y otro más de Luis Roberto. Se fueron a descansar con el 1-2 en los cartones. Al volver, las revoluciones siguieron al alza. Zaguiño se conectó con Villic para el 1-3, más el local se acercó con el testarazo del genial Carlos Pavón. Tuvieron para igualar, pero en el último intento, el hondureño falló. Sorprendentemente, el América perdió en su visita a la casa del dolor ajeno, ante un Santos que marchaba en la 16ª posición general, con el arropo de su público y el insoportable calor de la comarca lagunera. El colombiano Miguel Asprilla pasó a la caja para cobrar 2 veces. Aunque el visitante luchó desesperadamente en el final, se quedó en 0 por primera ocasión desde el mes de septiembre. La clave fue el profesionalismo de los muchachos, comentó Miguel Ángel Zurdo López, entonces al frente de los albiverdes, pero algún día doblemente campeón con el América. Afortunadamente para Ben Hacker, a los suyos les tocó pichón para retomar oxígeno, ya que Cruz Azul venía de capa caída. 3 goles hizo Villic esa tarde, quizá la más fragorosa en términos ofensivos por parte de ambos cuadros. América tuvo 10 tiros a gol, sin contar 2 postes. La máquina respondió con 5 disparos al arco y un balón al palo. En 4 minutos, 2 cabezazos del saltador de altura desconcertaron a los celestes, que no pudieron hacer la suya. Y al 60, el de Zacbayene fusiló a Scoponi dentro del área. Todavía Hermosillo pudo anotar su gol 21, 4 por detrás de Villic, con 25 conversiones en 23 partidos. Una brutalidad. Su victoria sobre San Luis los llevó a la segunda ronda de la Copa, donde se encontraron con el Atlético San Francisco, también de la extinta Primera A. La lluvia guanajuatense empapó a los futbolistas de vestimenta azul crema, que no pudieron lucirse frente a los brujos. Solo los 2 extranjeros de siempre supieron establecer relaciones. Para no variar, fue Man Villic el hacedor del gol, que amarró el pase a semifinales. Pocas grandes exhibiciones le restaban a los millonetas en esta montaña rusa de la 94-95. Una de ellas ocurrió en la jornada 25, como visitantes en Morelia. Fue aquí donde, por fin, repitieron su indumentaria visitante en tonos azules, con la inédita curiosidad de lucir escudo en el mismo color, algo que jamás volvió a suceder. Tampoco portaron otra vez el uniforme alternativo durante esta temporada. Lo que sí pasó fue una goliza. Kalusha al 26 y 27, Cheche al 72, Villic al 85 y Zague al 86 y 90. Desplumaron a los canarios con otro estruendoso resultado. El equipo acumulaba 70 goles, una cifra de espanto para todos los rivales por venir. Se preocuparon todos, excepto el Necaxa, que los echó de la Copa. Villic, por supuesto, abrió las hostilidades apenas arrancando. Poquito después, Nacho Ambriz pateó de zurda para batir a Maldonado. El ratón Zárate comandó a los rojiblancos y el chileno Basay le dio la vuelta al marcador, con un frentazo que no pudo desviar lo suficiente el segundo portero. Sin embargo, Boualia logró rescatar el empate en el último instante, con un bazucazo de otro planeta, que se desprendió de su zapato. En un milisegundo ya meneaba la de cuadros. Para los tiros penales, Ben Hacker decidió cambiar de arqueros, enviando a Chávez a la portería. Irónicamente, el primer fallo fue de Kalusha, que se la regaló a Navarro.
A Villic también se le iban a tapar, pero se alcanzó a escurrir. Alex Aguinaga se estrelló con el palo para darle dramatismo, solo que el capitán Zague le pegó muy abierto, y como nadie más falló, América fue eliminado. Despedirse de la Copa México fue un trago muy ácido para el seno americanista. Vapuleado a domicilio por el Atlante de Ricardo Lavolpe, estratega de cepa, quien planteó una fórmula alabada incluso por su antaño rival y entonces dirigido, Hugo Sánchez. El Niño de Oro abrió las hostilidades con el tanto más rápido del año, a los 55 segundos, marca que se rompería en liguilla. 20 minutos después, José Enrique García sacó de la chistera una volea preciosa, luego de una larga pared con el macho. La leyenda del fútbol mexicano marcó doblete al 31 con la pierna derecha, y los de amarillo solo supieron responder con el ligero desvío de Zague. Pero el 1-4 se confirmó con la llegada sorpresiva de Salvador, la peor derrota en la era Ben-Hacker. El Club América viajó a Tamaulipas en busca de quien se las pagara. En el camino se encontró los correcaminos. La victoria no fue tan abultada como en la primera ronda, pero sí suficiente para recobrar confianza. Con el mazazo que salió de su cabeza para el primero en el Marte R. Gómez, François Villic superó la marca individual de goleadores americanistas en una sola campaña, la cual le pertenecía a Enrique Borja y Osvaldo Castro Pata Bendita, ambos con 26 anotaciones. El otro fue obra de Calusha, precedido de una gran escapada de Cuauhtémoc y una pantalla de Alves. Golazo. Para el primer fin de semana de marzo se anticipaba otra lluvia de goles en la sagrada cancha del Azteca, pues los Tigres viajaban a la capital como uno de los peores equipos del campeonato. Ante una baja entrada, el América ganó, pero no gustó ni goleó, como había acostumbrado a su fanaticada. Los autores que se apuntaron en la cédula fueron Zague, con un mundo de tiempo para definir, el empate del Abuelo Cruz, con un remate a centro de Tabaré Ramos, y Paco Uribe, con otra diagonal trazada por Juan Hernández. Los malos augurios acechaban a las Águilas, que tampoco tuvieron suerte en Ciudad Neza. No pasó mucho tiempo para que el turco Mohamed se diera un gran balón a Villalonga, abridor del marcador. Villic estaba obligado a anotar, pues un día antes Hermosillo hizo 4 goles, por segunda vez en el torneo, empatándolo en la lucha por la estatuilla al mejor goleador. El africano cumplió, motivado también por el nacimiento de su bebé durante la madrugada, por lo que celebró con sus compañeros meciendo la cuna, al más puro estilo de Bebeto. Después todo se fue al garete, con peleas entre banquillos, granaderos y banderas quemadas en la tribuna, presagio de la racha por venir, sin victorias en más de un mes. Lamentablemente, Luis Roberto Alves tuvo una tarde desastrosa ante las Chivas, por lo que no pudo acrecentar su marca como el mejor anotador en la historia del Clásico Nacional. 3 veces erró frente a la cabaña de Lalo Fernández, en oportunidades que habrían cambiado la historia. En contraste, el mejor para los de casa fue Adrián Chávez, atajador del penal cobrado por Misael Espinosa al minuto 13. Poco más ocurrió, aunque el Águila era líder. Empatada con Necaxa, los resultados tambaleantes ponían en jaque las ideas de Leo Ben-Hacker, quien tendría una semana de descanso para replantear, mas no imaginaba que su ciclo estaba por finalizar abruptamente. Al terminar el receso, la escuadra del Míster abrió las puertas de su hogar para recibir a los Tiburones Rojos, con la ausencia de Zague por una patada que le propinó Pagal durante un entrenamiento. Los que retornaban eran el Temo y Lara, quienes se colgaron la medalla de segundo lugar en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, con la selección mexicana durante el mes de marzo. En sus primeros minutos, con la Adidas puesta, Cuauhtémoc recortó de izquierda hacia el centro y tocó elevado a Villic para que firmara el de su equipo. Sin embargo, el equilibrio se asomó a los pocos instantes, cuando la saga ovípara dejó libre a Leonel Bolsonelo. Su rafagazo de diestra no perdonó. Por primera vez desde 1989, Veracruz sumó al menos un punto contra las Águilas. Como de costumbre, el estadio que visitaba el América presentó lleno. 43,000 testigos observaron el duelo de la fecha 33 en el mundialista Cuauhtémoc de Puebla. Curiosamente, también fueron los últimos afortunados en ver a Leo Ben-Hacker sentado en el banquillo azul crema, al menos en su primera etapa. El partido de miércoles por la noche estuvo sabroso. Chava Reyes Jr. celebró para la franja, aunque el silbante le concedió el gol a Poncho Sosa. Ya cerca del final, Joaquín del Olmo fue expulsado por segunda amarilla y se marchó a los vestidores. Los 10 cremas restantes se volcaron al ataque con coraje deportivo, y en el tiempo de agregado encontraron al eterno François Villic, cuya cabeza no dejaba de expedir notas de remisión. Las abejas africanas sellaron su pase a la liguilla, se afianzaron en la primera posición y también colocaron en la cima a su centro delantero, uno por encima de Carlos Hermosillo. A pesar de las proezas y de la fenomenal campaña, el jueves 6 de abril de 1995,
Ben Hacker dejó de ser entrenador del América. El anuncio no llegó a través de una conferencia elegante, ni de un homenaje a la altura de su impacto, sino mediante un comunicado de formas modestas. De su apellido apareció mal escrito, y las firmas se asemejaban más a garabatos que a rúbricas institucionales. No hay ningún motivo para hacer esto, ni por los resultados, ni por mi forma de trabajar, ni por mi forma de vivir, ni nada, dijo al otro día Ben Hacker. ¿Cuál es su balance?, le preguntó la prensa. ¿Qué te parece? Cuando estamos jugando todo el año arriba del líder. Somos el primer equipo clasificado a liguilla. Estamos batiendo todos los récords de México. Y además llenamos estadios, como visitante y aquí en el Azteca. Yo creo que el 200% más de gente que el año pasado. ¿Hay algo más en el fútbol? Yo creo que no. Finalizó el ahora ex técnico de las Águilas. Los cuestionamientos del periodismo y la afición burbujearon por todos los medios del país, llegando por supuesto a las instalaciones de Coapa, en donde los responsables salieron a dar la cara, y los reporteros insistieron en que el nacido en Rotterdam desconocía los motivos de su despido. Si él dice que no y quieren creer, pues bueno, les estoy diciendo que sí, gritó a la prensa el italiano Giuseppe Rubulota, vicepresidente del América y promotor de futbolistas, responsable de la salida de Edu Manga, Martelotto, Bartichotto y el Gallo García a media temporada, además de las grises incorporaciones de Pagal, José Valdemir Rosas Branco y Eduardo Soto. Versiones hay muchas. Los rumores periodísticos hablaban sobre intentos de imponerle futbolistas a Ben Hacker, entre ellos el camerunés Pagal, quien paradójicamente comenzó a sumar minutos tras la revuelta en el Nido. Una semana después, en entrevista para un medio de su país, el neerlandés aseguró que a Linera del Olmo contra Puebla le costó el trabajo. Supuestamente el Jaibo estaba emproblemado con los jefes por diferencias contractuales y le exigían no utilizarlo con totalitarismo. Esto mismo declaró en 2010 en un programa de televisión con Cuauhtémoc Blanco. ¿Pero por qué dejó a la América, profe? Díganos, por favor. Porque aquel presidente me ha mandado a casa. ¿Por qué? No, es así, ¿Por qué? es ¿Por así, qué? no lo sé, usted sabe por qué. Pero sabe usted mejor. La culpa tiene Joaquín. Pero otra vez, siempre Joaquín. Ya no, es la verdad. Joaquín tenía un conflicto económico con el presidente y aquel presidente me ha prohibido de jugar con Joaquín en el 11 titular. Y yo he dicho que no, que el chico va a jugar. Ninguna duda, yo no voy a romper mi equipo simplemente a base que usted tiene un pequeño problema con un jugador. Me ha dicho que no, que Joaquín no juega. Y yo he dicho que sí, que Joaquín juega. Y Joaquín ha jugado aquel partido. Y el lunes por la mañana hemos jugado este partido con Joaquín el domingo y el lunes por la mañana a las 7:30 a mi casa en Cuernavaca, que ha llamado a mi puerta el señor Rubulota. Y me ha dicho, oye, que te puedes preparar las maletas porque ya está. Entonces, esta es la historia, ni más ni menos. O sea que defendió mucho a su hijo, profe. Ya, pero Joaquín tiene la culpa para romper mi época en México, joder. ¿Ya ves? Tuve que irme a Europa para estar allá. Por eso. Pero lo fue siguiendo hasta allá, profe, lo fue siguiendo hasta allá, hasta Holanda, Se lo llevó y a mí nunca me quiso llevar para allá. Sea como fuere, Ben Hacker no estaba más, y en su lugar llegó el yugoslavo Mirko Josic, 3 veces campeón del fútbol chileno y ganador de la Copa Libertadores 1991 con Colo-Colo. Por lo pronto fue el belga Emilio Ferrara el encargado de dirigir de forma interina el juego ante Universidad Nacional. Él fue quien colocó a Pagal y a Branco como titulares, unificando por completo el 11 tipo y el sistema de juego. El defensor africano corría sin sentido por la banda, mientras que el brasileño salió de cambio al 33. La repartición de donas no ayudó a alivianar los ánimos del equipo. Sí se resintió la ausencia de Ben Hacker. No se puede hacer una adaptación en 2 o 3 días, reclamó Villic al finalizar. América sumó 5 partidos consecutivos con empates, pero se mantuvo en la posición número 1. La aparición de Josic esperó hasta la jornada 35 en el sur del Distrito Federal, aunque Ferrara seguía dirigiendo. La afición del América sí tiene dignidad y merece respeto, rezaba una de las múltiples mantas que coloreaban las gradas. Leo, perdónalos, no saben lo que hacen, pintaba otra. Con 4 goles respondió el equipo, que no jugó bien, pero sus individualidades inflaron el pecho. El Cuau aprovechó que el portero soltó la pelota y se dio a Calusha,
quien no conforme con anotar para Zambia la semana anterior, repitió festejo en el ombligo de la luna. 20 minutos más tarde, Luis García por fin volvió a probar las mieles del gol, pues no marcaba desde el 29 de abril del año anterior, cuando todavía vestía la elástica del Atlético de Madrid. Lo hizo como él sabía, recibiendo, acomodando y disparando en unas pocas milésimas de segundo. Luego el tan pequeño del Olmo se sacó la espina que traía clavada por la rumorología, chutando desde la sonrisa del área, con la complicidad de un desvío. El último fue de Villic, con nulas ganas de danzar la Macarena, y ya en un muy mal segundo tiempo. El último chispazo de magia para estas águilas noventeras ocurrió en la antepenúltima fecha, cuando se midieron a Necaxa, ese equipo que finalmente conquistó el título de la liga de la temporada 94-95, ataviado también con un precioso uniforme Adidas. Fue Basay el que se apareció primero en el área enemiga, solo hizo alma a rematar al fondo del mar. Bonifacio Núñez, a nada del retiro, pitó un penalti muy claro sobre el Temo, cobrado por Villic, con el objetivo de alcanzar al inagotable goleador cruzazulín. Luis García volvió a anotar, ya con el físico en plenitud, cortando el espacio como una navaja y pateando de izquierda. Tristemente Chávez se fue de vacaciones en un tiro de esquina y Ricardo Peláez no perdonó. Beto García Aspe se llevó de calle al muy malo de Pagal y se entró para el cabecita. Le dio la vuelta a la tortilla. El dueño de casa se aferró a su ADN ganador y Blanco Bravo regaló un pase con la categoría del barrio a la infalible frente de Villic, quien así empató a 33 tantos con su rival de la cementera. El nacido en Camerún trazó para García, quien a pesar de cabecear como un pistón, tuvo que correr a empujar el extraordinario rechace de Navarro y de volea concretó su doblete. No obstante, una mano ridícula del chileno Soto, uno de sus refuerzos que nadie comprendió jamás, concedió falta dentro del área. Aspe no falló como en el Mundial, por lo que se dibujó en el electrónico un emocionante 4x4. Nunca sabremos qué habría pasado si el América lograba sostener esta victoria. El cierre de campaña fue plano, sin chiste, ni el jolgorio de todo el torneo. Cuauhtémoc Blanco hizo un gol contra los Diablos Rojos, aunque salió lesionado a la media hora y volvió hasta la liguilla. El empate estuvo a cargo de José Manuel Abundis. Villic se quedó en ceros, pero Hermosillo también, pues falló un penal ante Correcaminos. El campeonato de goleo se definiría en la última jornada. Eso sí, América llegó a 87 goles y superó su propio registro de 86, que databa de la temporada 87-88. Con su visita a Monterrey, el cuadro de Josic cerraba su fase regular, con la mira fija en el liderato. No lo lograron y se fueron al segundo puesto por debajo de Chivas. También deseaban que su número 9 conquistara el título goleador, mas no lo consiguieron, ya que no tuvo chances y salió lesionado en el entretiempo. Hermosillo, que hizo 2 y hasta falló otro penal, finalizó como el quinto mejor anotador de todos los tiempos en un solo torneo largo, mientras Villic se colocó en el octavo lugar. De los primeros 10, solo Isidro Lángara, Rafael Fello Mesa y el africano no pudieron ser campeones de goleo. Con 35 dianas, el grandote de Cerro Azul empató la mejor cifra para un mexicano, conseguida por Adalberto Dumbo López en la 47-48. Honor a quien honor merece, pues el veracruzano consiguió estos números gracias a la encarnizada competencia con François Oman Villic. Ahora el América descansaría poco más de una semana a la espera de su rival en cuartos de final, que saldría de los partidos de repechaje. El martes 16 de mayo visitaron la cancha del Cuauhtémoc en la Angelópolis, con la terrible ausencia de Villic, todavía dolorido de la rodilla lastimada. Joaquín del Olmo inició en la banca y su lugar lo tomó Jean-Claude Pagal, agobiado por el público cada vez que tomaba el balón. El técnico europeo se aferró a dejarlo en la cancha durante 58 minutos, hasta que lo intercambió por el Jaibo. El camerunés jamás volvió a portar la casaca americanista. Rodrigo Pony Ruiz pudo cambiar el destino, pero en el primer minuto falló una muy clara frente a Chávez. El portero de Puebla, Robert Dante Siboldi, también tuvo una actuación de antología, deteniendo todas las intentonas de Saguiño, Cuauhtémoc y García. El uruguayo estuvo impasable, y gracias a ello el resultado fue 0-0. El siguiente viernes a mediodía todo parecía sedoso para las Águilas, que recibían en casa y su gente retacaba las tribunas. Sin embargo, a los 15 minutos, Ali Fernández, hijo del mítico relator Ángel Fernández, les cantó un gol asistido por el mejor de todos los tiempos en ese rubro, el Pony Ruiz. Para añadirle dramatismo, el autor del tanto se fue expulsado por doble amonestación y solo un minuto después García Postigo remató dentro de la caja a centro del Cheche. Si el americanismo asumía que todo estaba resuelto, llegó el genio del chileno para ejecutar otro pase como con la mano, solo que ahora la definición fue de Narciso Cuevas con una uguiña preciosa. Debido a la regla del gol de visitante, el cuadro de Cuapa estaba obligado a hacer 2 tantos en media hora para asegurar su pase a semifinales.
Por esa razón, Josic soltó las amarras de François Oman-Billik, quien en su primer toque de balón dibujó otra fantasía con dirección al niño artillero, recuperado del olfato goleador. 2-2 decía el marcador, que volvió a cambiar 6 minutos más tarde. La provocación fue del autor de la chalaca, Cuevas, aunque la culpa fue de sus compañeros. Al querer despejarle, estrellaron el balón en la mano. Pascual Rebolledo silbó el penal, y Oman-Billik fue responsable del 3-2. El hijo de Sague dio la puntilla en los instantes finales, provocando la erupción del Azteca, creyente fiel de que la primera estrella noventera estaba por sumarse a su palmarés. Las semis se jugaron a ida y vuelta en el Coloso de Coyoacán. América fungió como visitante en primera instancia, y como si el partido solo fuera a durar 2 minutos, Joaquín del Olmo se apuró a sacar un bombazo de pie derecho, a una distancia tan lejana como el círculo central, con una fuerza tan excesiva que Norberto Scoponi hubiera alcanzado a tapar, aunque le crecieran alas. Una escena esplendorosa que, en comunión con el público, parecía la redención del turbulento equipo del uniforme con figuras que los románticos llamaban plumas. Por cierto, el Jaibo rompió el récord de Hugo cuando su zapatazo cruzó la línea a los 54 segundos de juego. No obstante, Luis Carlos Oliveira Pintado apareció solo en la media luna. Con mucha calidad, ordenó el balón volar por encima de la cabeza de Chávez e irse a enmayar. Vaya par de obras de arte que se esculpieron en este duelo. Cruz Azul aprovechó el empate y se adueñó de la esférica, instigando la defensiva amarilla, empujando con pulcritud hacia el área de Chávez, pero fallando una y otra vez, mientras la armonía del América se resquebrajaba en 1000 pedazos, pues Luis García se marchó muy enfadado a los vestidores cuando el entrenador lo sustituyó por Billik. Con todo, la máquina no pudo perforar la saga, la moneda quedó en el aire. El último aliento de este equipo de época sucedió el domingo 25 de mayo de 1995, en una semifinal a las 12 del día. El Club América buscaba olvidar a Leo Benhacker con el pase a la final, que llegaría con una victoria o empate a unos. Cruz Azul estaba obligado a vencer. Fueron buenos 24 minutos de fútbol para los amarillos, que se establecían dentro del terreno de juego con orden y disciplina, para placer de Josic. La desgracia llegó cuando el Halconcito Peña cometió el error más grande de su vida futbolística, que le costó su salida de la institución. En una jugada de rutina, decidió tocar hacia Chávez, pero lo hizo muy débil, flojo, displicente. El incansable Carlos Hermosillo, que no había notado en toda la liguilla, olió la sangre y corrió a saltar. Se lanzó de frente y punteó la redonda con dirección a la remontada global. El desconcierto americanista fue total. Transcurrieron apenas 360 segundos para que un pésimo disparo llegara de sorpresa a Octavio Mora. Dio la estocada final. Todavía Luis Roberto tuvo en la frente el gol para complicar a los celestes, pero entregó un fallo inaudito debajo del arco sin portero. A la América le alcanzó el amor propio para seguir ofendiendo y descontar, con ligero desvío de su capitán, al tiro de Kalusha, pero nada más pudieron lograr. Josic miraba en silencio, arrumbado en la banca, sin respuestas, agobiado por un puesto que nunca debió ser para él. El América de la temporada 94-95 es, tal vez, el campeón sin corona más recordado de toda la historia de nuestro fútbol. La esencia de Leo Benhacker nunca se borró de la afición americanista, y aunque volvió algún día a dirigirlos, nada se comparó con el espíritu explosivo, goleador y absolutamente nostálgico de las Águilas Africanas, un equipo de leyenda del fútbol mexicano. Saguiño en la conducción puede cambiar, lo hace para Kalusha, Kalusha prepara, punta, fuego. Kalusha la puso donde las arañas hacen su nido, su gol 7. Este texto que te acabo de leer lo puedes encontrar completo en la revista edición especial que hicimos con Adidas y Balompié. La puedes conseguir en el QR que aparece aquí en la pantalla o en la descripción del video. Dale click y adquiérela ya.